Hace 2 años, casi a esta misma hora, estaba sentado aquí en el suelo llorando porque no podía creer mi suerte de que iba a pasar mi primera noche en mi propia casa. Durante los últimos años he estado luchando contra las circunstancias después de que la casa donde crecí se incendiara, cuando se me vinieron encima muchas otras pruebas. Todo tenía que superarlo con mi propio sudor y sangre, y literalmente cada esfera de mi vida se desmoronó, y todo eso tenía que reconstruirse desde cero. Y así como se levantaba mi casa, yo también me levantaba. Y después de varios años de arduo trabajo, cuando llevé la última cosa a la casa, cerré la puerta de la terraza, me senté en el suelo, simplemente no podía creerlo. Tuve esa catarsis. Y así como en ese momento no podía creer en mi felicidad, ahora tampoco puedo creer que voy a decir en voz alta, con mi propia boca, la frase de que tendré que vender la casa. Y todos esos que dicen, te lo dije, la casa está en venta, todos esos pueden irse juntos a degustar genitales masculinos, pero para todos los que son razonables, ahora les voy a contar de qué se trata. Y todo es por el mundo que cambia dinámicamente, y junto con él cambian mis circunstancias, todo depende del contexto. Porque cuando empecé la construcción, yo era libre, soltero, como el viento. No construía porque me fuera bien, y no construía la casa de mis sueños, sino lo que me vi obligado a construir. Y yo no planeaba construir lo que terminé construyendo, sino, por ejemplo, un departamento tipo estudio en forma de una cajita de unos 30 metros cuadrados para que yo solo estuviera cómodo y pudiera pasar la noche ahí con una mujer. En ese momento realmente no planeaba formar una familia. Tenía un montón de problemas psicológicos después de todas esas pruebas que de repente cayeron sobre mí al mismo tiempo. Tenía que arreglar mi cabeza de alguna manera y la construcción me lo permitió. Era una tarea abrumadora que requería concentración total, entregarme por completo, y simplemente no tenía tiempo para estar triste ni para desanimarme, tenía un camino y lo seguía. Y la construcción, por un lado, era una especie de escape de la realidad, pero por otro lado me permitió organizar completamente todas las demás áreas de mi vida. Y después de un par de años, no solo tenía una buena casa, sino que también me casé felizmente. Мир сошел с ума, надоело все, что там снаружи. Económicamente, todavía no he regresado al punto del que caí, pero ya empiezo a acercarme poco a poco, tengo planes para el futuro y bueno, no es que ya vivamos bien, pero sí mejor que hace un par de años. Además, mentalmente, al parecer, estoy empezando a pasar de ser un joven a convertirme en un hombre, y mi esposa y yo empezamos a pensar en tener hijos. Estamos planeando tener hijos. Y ese es un acontecimiento que puede cambiar la vida por completo. Quiero prepararme lo mejor posible de antemano para eso. Incluso si recuerdan o vuelven a ver algunos de los videos anteriores, ahí empecé a mencionar, ¿y cómo sería esto para los niños? ¿Y qué tal esta solución en la casa para los niños? ¿Y cómo será esto con los niños? En realidad, dentro de mi casa, con los niños, todo estará bien. Según el plan, en la recámara se mueve la cómoda, o se reemplaza por otro mueble, y así aparece espacio para poner tanto la cuna como el cambiador. Cuando el pequeño crezca, creo que en la sala se podría arreglar algo como una camita. Cuando aprenda a subir y bajar escaleras, podrá mudarse a una habitación separada en el segundo piso. Cuando nos mudamos a la casa de mis padres, mi hermano tenía como 4 años, creo, y no tuvimos ningún problema con las escaleras, porque en esa casa el primer piso no era habitable, y todos los cuartos estaban en el segundo piso, y el baño estaba en el primero. Y si querías salir de la casa o ir al baño, siempre tenías que usar las escaleras, y de alguna manera, incluso siendo niños pequeños, lo lográbamos. Y en la casa de mis padres, la escalera no era para nada como la que tengo yo, pero afuera de la casa empiezan los problemas. Porque por un lado todo parece estar bien, porque hay preescolar, escuela, hospital, todo lo que necesitas, farmacia y así sucesivamente. Todo queda cerca, se puede ir caminando. A pie son 2,5 kilómetros. A alguien eso le puede parecer mucho, pero yo vivía en la casa de mis padres, tenía un hermano menor y nosotros íbamos a la escuela caminando. Normal, como que crecimos todo bien, al parecer. También tenemos algo de entretenimiento en nuestro pueblo. Por ejemplo, yo estudié en una escuela de música, tocaba la domra, el violín, el piano y me gradué en la clase de acordeón de botones. O sea, oficialmente toco acordeón de botones. Incluso tenía mi propio acordeón, aunque claro, no tocaba punk rock en él ni nada de eso. Y en nuestro grupo había una persona que lo hacía mucho mejor que yo, así que le di mi acordeón a él. Твой мир грез превратился в море слез, и теперь ответ не нужен на поставленный вопрос.
Aunque no todo se limita a la escuela de música, en realidad la variedad es muy poca. Empecé a analizar mi infancia y me di cuenta de que en ese momento tenía una afición por la programación. Y fue muy temprano, fue como en el año 99 cuando ni siquiera todos tenían un Dendy. Y tenía un amigo cuyos padres ganaban un poco más que los demás, y ese amigo tenía una computadora desde muy pequeño, y así fue como tuve la oportunidad de conocer la tecnología de las computadoras, y realmente me apasioné por todo eso, y no solo para jugar videojuegos. En ese entonces les rogué a mis padres con lágrimas en los ojos que me compraran un Dendy, pero uno educativo. Era como un teclado y tenía un cartucho como de... Había un editor gráfico, un editor de texto, había Basic, tenía un manual de Basic y en Basic podías programar algo, cambiar algunas cosas, dibujar imágenes, letras, descargar algo, saltar. En general, estuvo genial. La verdad es que me emocionaba mucho. Tuvimos un aula de computación en el pueblo y eso fue simplemente increíble. Eso era de otro mundo. Ahora entiendo que para esa época era algo realmente fuera de lo común. Había una clase extracurricular gratuita a la que podías ir. Ahí teníamos clases de lógica, de algoritmización. Eso era como en primero o segundo de primaria, para que te des una idea. Eso fue muy temprano, especialmente en ese entonces. Y me gustaba mucho, todo eso estaba muy padre. Además tenía acceso a una computadora en casa de un amigo y todo encajaba perfectamente. Pues resultó que en el pueblo había pocas oportunidades y la maestra simplemente se fue. Cerraron ese salón de computación con llave y así estuvo varios años porque no había persona, no había quien enseñara. Y cuando yo tuve mi propia computadora, eso fue como en el año 2006 y ya se me había pasado el interés, ya no lo necesitaba, ya solo jugaba videojuegos. Me nació otra pasión, me empecé a interesar mucho en el físico-culturismo y el powerlifting. Un agradecimiento especial a mis padres por darme la oportunidad de tener un espacio. Con mis propias manos, usando madera soviética, cuero sintético soviético y espuma soviética, me fabriqué un banco para press de banca, soportes, barras paralelas, una barra fija, incluso tenía un costal de boxeo. Y de esa manera logré alcanzar un nivel en el que cumplía con la norma de maestro del deporte en press de banca y candidato a maestro del deporte en powerlifting. Y todo habría sido genial, increíble y estupendo. En los últimos años he estado yendo a un buen gimnasio y después de solo unas cuantas sesiones me di cuenta de que durante 20 años estuve haciendo tonterías. Porque si hubiera tenido acceso al equipo con el que entreno ahora, el resultado podría haber sido mucho mayor. Además, tampoco tenía entrenador, ni mentor, ni maestro que pudiera guiarme. Y todas estas situaciones del pasado me llevaron a pensar que quiero darle a mi hijo más de lo que me dieron a mí. Y en el pueblo, hoy en día, lamentablemente no se puede lograr eso. Se necesita una ciudad grande. Amo mi pueblo, lo adoro con todo mi corazón. Me quedaría aquí en mi pantano, me quedaría hasta el final de mis días, pero eso sería un acto muy egoísta y no quisiera hacerle eso a mi hijo. El segundo punto funciona en ambos sentidos, porque cada día de mi vida no me quedo en el mismo lugar y siempre trato de desarrollarme en todos los aspectos. Debido a mi actividad profesional, de vez en cuando ya puedo recibir llamadas. Hola, buenos días, le hablamos del canal de televisión NTV. Nos gustaría grabar algo sobre ti. O, hola, ¿podrías venir mañana a la grabación? A Moscú y ya son las 10 de la noche. Y desde San Petersburgo, por ejemplo, todavía podría tomar el Sapsan y llegar a la grabación, pero desde mi pueblo no puedo llegar a la grabación. Y para poder alcanzar un nuevo nivel de ingresos, porque ya llegué a mi techo y en mi pueblo no puedo aspirar a más. Lo que, de nuevo, podría tener un efecto positivo también en el niño. El tercer punto, lamentablemente, es muy triste. Hablé de esto en detalle en un video sobre por qué se quemó mi casa natal. Eso me costó 3 noches sin dormir y no voy a entrar en más detalles. El asunto es que hay una persona y yo no le deseo el mal, no tengo intención de hacerle daño. Pero cuando esa persona se emborracha y viene borracho a armar un escándalo, es solo cuestión de tiempo. Y yo ya como que dejé de tener miedo, cuando planeaba vivir solo no me daba miedo. Pero que mi esposa siga soportando esto en su vida, y mucho menos mis futuros hijos, eso es algo que categóricamente no quiero. Solo se puede hacer una cosa al respecto, solo cambiar la ubicación geográfica, porque lamentablemente intentamos resolver esto a través de las autoridades, pero a través de las autoridades no se resuelve. Y la única opción es que cada quien tiene que salvarse por su cuenta. Y por un lado, tomar la decisión me costó muchísimo, de verdad pasé muchos días pensando como que no quiero, no voy a vender, no me voy a ir, nada, a ningún lado. Lo mío, mi lugar, aquí puse mi alma, todo de mí, lo hice para mí, para mi esposa, todo salió muy bien en realidad.
Llevamos viviendo aquí ya 2 años, simplemente increíble. Pero por otro lado, el mundo no se detiene. Hay que desarrollarse, hay que seguir adelante y lo disfrutamos. Ahora comenzará el siguiente capítulo de nuestra vida y espero que lo disfrutemos aún más de aquí en adelante. Ya rentamos un departamento, mi esposa se mudó allá y yo me quedo para terminar la casa. Como ahora estoy haciendo trabajos de acabado en el segundo piso, ahí habrá 2 bonitas habitaciones adicionales. Todo empezará, por un lado, desde cero, pero por otro lado, no con las manos vacías, como cuando construí esta casa, porque la situación ahora es mucho mejor. Mi competencia ha aumentado mucho, increíblemente, y también las posibilidades de obtener recursos han mejorado. Por eso, todo esto debe ser más grande, más alto, más fuerte y siempre hacia adelante. Ya empezamos a buscar un nuevo lugar, teníamos la tarea de recorrer todo en un radio de 20 kilómetros alrededor de San Petersburgo, completamente alrededor de San Petersburgo. Nos decidimos por este lugar porque ya vivimos junto al mar, incluso yo viví en su momento junto al océano, bajo las palmeras. Ya estuvimos en muchos lugares, ya estuvimos donde estuvimos y ahora ya estamos en... Oh, vimos diferentes ciudades en Rusia y en general, bueno, ya nos adaptamos a San Petersburgo. En principio, todo nos resulta cómodo y está genial. Antes, en la época de estudiante, como estudiaba en la Universidad de Transporte, vivía en un dormitorio justo en Sadovaya. Un tiempo viví en la universidad, en el patio, ahí tienen dormitorios, tienen el segundo edificio. En Petrogradka, pues en Petrogradka también viví, en diferentes zonas. No me gustó mucho en ese entonces, así que regresé al pueblo, pero la ciudad ya como que, bueno, ya no me asusta, ¿o qué? Antes, de verdad me sentía muy mal viviendo en un edificio de departamentos, ahora me siento un poco mejor, pero de todas formas no pienso vivir en un departamento. Eso sí es una pesadilla, un horror. No entiendo muy bien por qué la gente hace eso, algunos sí los entiendo. Porque, por ejemplo, si quieres ser médico, avanzar en la medicina o ser profesor en la universidad, cada vez tener que ir de las afueras a la ciudad, pues te va a cansar. Técnicamente necesitas tener un departamento en la ciudad. Y yo, en general, bueno, mi trabajo me permite vivir fuera de la ciudad, por eso quiero tener la ciudad y el pueblo a la vez. Es un plan de adulto, por eso es bonito. Sobre el futuro de la casa, también lo tengo en la cabeza. Ya empecé a trabajar en eso, estoy viendo algunos proyectos ya hechos, hay candidatos. Por ahora no he visto todo en persona, no he ido a todos lados, y lo que he visto de alguna manera no me convence mucho. Y tal vez también tendré que modificar o rehacer algo, quizá encuentre algo ya hecho, tal vez haga como con mi propia casa. Pero ya no será solo un plano de planta, sino algo completo, como lo que acabo de dibujar para mi casa. Cuando tengo 20 hojas y todos los planos son en tamaño A3, puedes imprimirte una hoja, solo una. Van en orden según el avance del trabajo. Imprimes la hoja como un volante y la clavas ahí con un clavo. Ahí están todas las medidas, todo está organizado, todo por puntos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Por qué hay que hacer todo? ¿Con qué tolerancias? ¿Qué va dónde? ¿Qué hay que poner? ¿Pegar? Y así sucesivamente. Simplemente lo ves, simplemente trasladas del plano la etapa de trabajo, tal cual, a la realidad. Y eso habría acelerado mucho el trabajo, todo habría sido más fácil, más rápido, mejor, sin los errores que ocurrieron. Así de importante es el proyecto de mi casa. Para quien le interese el proyecto, hay información en el comentario fijado. Y es muy importante hacer algo así antes de construir una casa nueva, no después. Por haber vivido ahí, tanto mi esposa como yo lo hemos notado. ¿Cuáles son nuestras nuevas preferencias? ¿Qué nos gustaría cambiar? En cuanto al área, es un poco más de 100 metros cuadrados, porque bueno, al final de cuentas, mientras más grande, más dinero se necesita y pues realmente no es que tengamos mucho más dinero y tampoco es que necesitemos mucho más espacio, ¿verdad? Mira, por ejemplo, mis abuelitos tienen una casa, bueno, no sé la cifra exacta, pero es algo así como 200 metros cuadrados y mi abuelita se sienta en la cocina y se pone a pensar. ¿Y nosotros, dos viejitos, para qué necesitamos una casa tan grande? Porque hay que calentarla, hay que darle mantenimiento, hay que limpiarla. Limpiar 200 metros cuadrados no es como limpiar un departamento pequeño. Y también amplío mis conocimientos sobre las tecnologías de construcción de casas, presto atención a otros materiales y a diferentes enfoques para la construcción.
Algunas soluciones definitivamente las haré igual que antes, pero otras estoy buscando nuevas para aumentar la comodidad, por ejemplo, con el mismo sistema de climatización. Me voló la cabeza. La decisión sobre la climatización de la casa es no poner un aire acondicionado que haga ruido, que sople y cause corrientes de aire. Hay una solución que se llama techos fríos. Yo simplemente estoy como... ¿Cómo se le ocurrió a alguien hacer eso? Un techo que tiene un fluido térmico, que en realidad enfría, elimina todas las desventajas del aire acondicionado y permite mantener una buena temperatura en verano. Porque con las tendencias que tenemos, como el verano, cada uno es más caluroso que el anterior, en los próximos años, sin aire acondicionado ya no va a estar nada bien. Hay que prever esto de antemano, otra vez, antes de construir la casa, y ahora estoy buscando soluciones de ingeniería similares en otras áreas. ¿Y cómo se implementa esto técnicamente, en la práctica? Porque ninguno de los que construyen por su cuenta ha hecho algo así. Eso no significa que yo vaya a hacerlo exactamente de esa manera. Es muy interesante estudiar el tema y evaluar la posibilidad de hacerlo, por ejemplo, con tus propias manos. Y lo más importante es que, como bien escribió alguien en los comentarios, me salió una casa demasiado buena para esta ubicación. En realidad la ubicación, por un lado, está genial porque aquí tenemos la orilla del lago Ladoga a poca distancia a pie. Si quieres ir a pescar, a cazar, andar en cuatrimoto o en moto de enduro, puedes hacerlo. Los hongos crecen, simplemente puedes abrir la puerta de la casa y ya, prácticamente saliste a buscar hongos. Y desde el punto de vista natural, este es un lugar genial. Pero si necesitas una especie de simbiosis entre la naturaleza y la civilización, pues está un poco alejado de San Petersburgo. Son como 120 kilómetros. Bueno, kilómetros. Si alguien quiere más civilización, pues hay que estar más cerca. Y para la nueva casa quiero esforzarme al máximo, pero no tanto en la casa en sí, sino precisamente en la búsqueda de la ubicación. Encontrar la mejor ubicación posible que pueda permitirme económicamente. Un lugar al que algún día quiera llegar, porque así en el cuadro ni se nota que estoy literalmente a 5 minutos del metro en San Petersburgo. Esta es la zona de Ozyorki. Dimatorzok, subtítulos. Dentro de la ciudad hay una zona de casas particulares increíble. Ozyorki es un lugar sumamente sorprendente, donde hay un montón de edificios abandonados, algunas ruinas, lugares vacíos. Nastia está goteando. Algo de porquería ayudó. Celo, y al mismo tiempo están parados aquí. Subtítulos hechos por Dimatorzok, subtítulos Dimatorzok, subtítulos hechos por Dimatorzok. Palacios con torres y gente esquiando en el agua. Y todo esto, literalmente, a 5 minutos del metro escriban, así como todo esto está literalmente a 5 minutos caminando del metro. El terreno más barato que vi en venta costaba 14 millones. Si en algún lugar... Продажи стоял за 14 millones. Subtítulos Dimatorzok. Subtítulos hechos por Dimatorzok, subtítulos Dimatorzok. La principal dificultad que surge es la falta de infraestructura, es decir, no hay guarderías ni escuelas. No necesitas ir al hospital todos los días, puedes trasladarte, pero llevar a un niño de 11 años. 5 días a la semana, si lo calculas en el costo por hora de vida, tal vez sea mucho más razonable encontrar más dinero para un terreno desde donde no tengas que llevarlo. Y precisamente con esos terrenos cerca de San Petersburgo hay un problema. Lo que es más o menos accesible en cuanto a dinero, por lo general es un fraccionamiento de casas que no se diferencia mucho de una cooperativa de dachas. Y todo eso es un nuevo loteo en medio de un campo abierto. O una aldea como la mía. Y entonces, ¿para qué cambiar una cosa por otra igual? Y el costo de los terrenos cercanos a las comodidades de la civilización se mide en decenas de millones. Hay otra paradoja en San Petersburgo. Mi esposa estudió en la Academia de Aduanas y al mismo tiempo vivía en el propio San Petersburgo. Y yo, desde el pueblo a 120 kilómetros, a veces llegaba a su academia más rápido que ella viajando dentro de San Petersburgo. Y este es uno de esos casos en los que la distancia debe medirse no en kilómetros, sino en unidades de tiempo. Y cuando intentas entrar a San Petersburgo desde algún lugar como Koltushi, donde tienes que recorrer 10 kilómetros pero te tardas varias horas, entiendes por qué el académico cambió su Range Rover por una motoneta. Por la misma razón, por cierto, desde entonces siempre llevo en el coche una botella vacía de boca ancha. Eso realmente te hace pensar si todo esto vale la pena. Mejor me voy a mi pueblo, preparo un delicioso filete en la parrilla, me acuesto en el puente y contemplo el infinito eterno, fusionándome con esa semejanza fractal. Y no todo esto, donde todos están unos encima de otros. Pero por otro lado, en mi vida ya tuve gallinas, gansos, codornices, cabras y todas esas demás maravillas de la vida rural. Quiero probar el otro lado del espectro para poder tomar una decisión consciente, porque puedo y no porque nací en el campo y no tenía otra opción. Y como al menos yo mismo me considero una persona que piensa en cómo hacer algo y no en por qué no le va a salir, seguramente encontraré la solución a mi interesante reto. En comparación, la tarea de buscar un proyecto para la futura casa pasa a un segundo plano. Con eso, en general, todo está claro. Por ahora, como candidatos estoy considerando Next y también a Mikeya, de quien me inspiré para el diseño de mi casa. Me gustó uno de los proyectos de Gleb Green y en Ekaterimburgo hay otro proyecto interesante llamado Hausburg. He estado en Ekaterimburgo, pero este año lamentablemente no pude ir.
Y en el caso de las casas, todo hay que verlo en persona. Con mi casa fue difícil, ya que buscaba un proyecto de hasta 100 metros cuadrados, y de esos se pueden contar con los dedos y todos son más o menos mediocres. Por eso tuve que reinventar la rueda. Pero con casas de más de 100 metros ya hay de dónde escoger. En cuanto a la venta de la casa, tampoco es que yo pensara justificarme ante alguien. Es un detalle que tal vez le sirva a alguien. Ahora me surgió la pregunta de cómo sucede todo esto en general. Y apenas ahora me cayó el 20 de que por la venta de la casa voy a tener que pagar impuestos. Y no sé la cantidad exacta de la venta, pero el impuesto seguro será de más de 1.000.000 de rublos. O sea, voy a tener que agarrar 1.000.000 y simplemente entregarlo. Si desde el principio hubiera tenido la idea de que estaba construyendo la casa para venderla y todo eso, me habría preparado con anticipación respecto a los impuestos. Porque cuando vendes una casa que has poseído durante 5 años, puedes no pagar impuestos. Si vendes, puedes reducir ese plazo a 3 años si vendes tu única vivienda. Y pues, yo estoy vendiendo mi única vivienda. Pero la registré hace 1 año. Y debí haberlo hecho si pensaba venderla. Eso debía hacerlo en la etapa cuando ya tenía las ventanas puestas y la calefacción encendida. Ya en ese momento podía registrar la casa. Y justo aquí, en un par de meses, se cumplirían 3 años desde la fecha en que surgió el derecho, desde la fecha de creación del inmueble. Podría haberme ahorrado 1.000.000 de rublos. La verdad no estaba preparado para algo así. Yo planeaba vivir aquí, hacer mi vida y prosperar. Empecé a averiguar sobre deducciones fiscales, si había alguna manera de reducir todo esto. Hasta donde entendí, teóricamente solo se pueden sacar 260.000, porque esa es la deducción máxima que puede haber después si por ejemplo llego a tener otra propiedad. Para esa podré hacer la deducción, ya que aquí voy a pagar el ISR. Y eso lo podré recuperar, pero solo hasta un máximo de 260.000. Todavía no he revisado todos los detalles. De verdad se necesita a un especialista que pueda dar una buena asesoría, porque buscar todos esos detalles en Google toma muchísimo tiempo. Además, la legislación aquí cambia a una velocidad increíble. ¿Y cómo despedirse de Rishi? Eso sí es un misterio. La verdad no quiero hacerlo. ¿Verdad, gatito? Él también ya se acostumbró aquí. ¿Qué pasará después en el canal? Primero quiero terminar el segundo piso, sobre eso saldrán videos. Y segundo, empezará, por así decirlo, la segunda temporada. Habrá búsqueda de ubicaciones, soluciones de ingeniería, soluciones de diseño para la nueva casa y el inicio de una nueva construcción. Entre todo esto, aparecerán algunos reportajes en exteriores, así como lo hice en esta temporada. En los últimos años, de verdad me he obsesionado con la construcción. Tengo la construcción metida en la cabeza. Me interesa mucho entender no solo lo que hago yo, sino también todo lo que en general existe en el mercado de la construcción. Tanto en los materiales como en las tecnologías, intento meter mis tentáculos en todo eso. Hurgar y analizar en qué situaciones es mejor aplicar cada cosa. Y sinceramente me interesa hacer videos sobre esos temas. Miro al futuro con una sonrisa. Nos espera mucho por delante, cosas interesantes tanto para mí como para ustedes. Les deseo que disfruten tanto como nosotros disfrutamos en nuestra casa. Y nos vemos en el próximo video. Subtítulos.